Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Gracias, amigos, por continuar en sintonía con Diario Amanecer. Ya son las 7:41 en la mañana. Estamos agradeciendo a todos aquellos que están conectados a través de las diferentes frecuencias aquí en República Dominicana. Gracias también a los amigos que a través de Facebook están siguiendo la transmisión y a través de YouTube. El Señor pueda bendecirles grandemente. Bueno, hoy tenemos un grato honor de recibir en nuestro espacio a un invitado muy, muy especial para hablarnos del tema del momento, el coronavirus. Y bueno, dirán ustedes, más de coronavirus. Tranquilo. Vamos hoy a hablar sobre un libro que ha sido escrito. Así es su título, Sin Escape, el coronavirus y la Biblia. Bueno, el coronavirus puso de cabeza en nuestra realidad, es lo cierto, y ha generado muchísimas dudas, muchísima confusión. Muchas voces se levantan intentando dar respuestas, pero no aciertan. Así es que en este libro, Sin Escape, el coronavirus y la Biblia, Luis Fajardo nos presenta una obra llena de respuestas a nuestras principales preguntas sobre la COVID-19, como ahora se le llama. Un placer poder recibir con nosotros en Diario Amanecer desde España a Luis Fajardo. Buenos días, bienvenido a su emisora, Radio Amanecer. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Susana. Igual saludar al resto del equipo, al pastor Juan Francisco, al pastor Bernardo Medina, que veo que está aquí. Así que gracias, pastor Bernardo. También al resto del equipo de la Unión Dominicana que ha hecho posible el encuentro y al resto del equipo de la radio, de Radio Amanecer. Gracias por la invitación y estamos a su disposición. Luis, tenemos entendido, ¿verdad?, que eres experto en informática, has hecho algunas carreras, pero finalmente hablábamos y decía que el Señor te ha llamado para ser un obrero en el ministerio. Pastor Luis Fajardo, cuéntenos un poquito, antes de entrar en detalles acerca del libro, sobre su vida profesional y qué le motiva a estudiar teología. Básicamente, pastor, yo nací en la República Dominicana, en Nagua específicamente, cuando en el año 2004 mi padre decidió que fuéramos a la capital por el tema de la facilidad de los estudios. Así que allí mis dos hermanos y yo nos formamos. Yo estudié informática y me especialicé en bases de datos, en gestión de bases de datos. Entonces estuve trabajando un tiempo para el gobierno dominicano en este aspecto de base de datos, específicamente sirviendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego vine a España a hacer una maestría en gestión de empresas internacionales, en la que es la segunda universidad de élite de Europa, donde han estudiado personas como Andrea de Mónaco, la hija de Obama, etc. No obstante a eso, aunque se me formó para gestionar empresas internacionales, yo creo que la empresa más noble es la empresa del evangelismo y de salvar almas. Así que después de 8 años de trabajo ininterrumpido en España como informático, ingeniero en gestión de proyectos informáticos, decidí aceptar el llamado al Sagrado Ministerio para estudiar teología, entonces volver al pupitre, volver a la universidad cuando se esperaba que yo hiciera un doctorado. Pero bueno, yo creo que el Señor tiene un plan con esto y creo que la formación que me ha ofrecido, por supuesto, tiene que ver con que yo me prepare para servir mejor a Dios y a su iglesia. Por lo tanto, para mí es un privilegio que el Señor me haya llamado a este ministerio de llevar el evangelio al mundo. Tremendo. Luis, te habla Ángelo Mercedes de este lado. Pastor, adelante. Sí. Iba a decir algo. Ángelo Mercedes, ahí donde está Bernardo Medina, está Ángelo Mercedes. Estamos tomando. Hola, Ángelo. Pastor, ¿será acaso que la formación ahora teológica que tiene lo motivó a hacer un trabajo, a escribir un libro a favor de la población, de la humanidad en sentido general, con el asunto este de coronavirus?
Sin duda, sin duda. Básicamente, la motivación para escribir este libro surgió de mis compromisos de predicación. Entonces, intentaba llevar un mensaje de certezas en medio de tantos bulos y noticias cruzadas. Y yo creo que esa certeza, esa información que no cambia, solo se puede encontrar en las Escrituras. Por lo tanto, el libro que se ha publicado es un libro basado solo en la Biblia y en toda la Biblia, para llevar certezas y esperanzas a la gente. Y básicamente, por supuesto, mi información académica en teología, por supuesto que tiene que ver con eso, aunque tengo que hacer aclarando que yo todavía soy estudiante de teología. Por lo tanto, digo, si yo soy estudiante apenas de segundo año, ya se imaginarán lo que son los de tercero y cuarto. Ya hablan hebreo y todo eso, entonces ya se comunican en otros en idiomas clásicos. Tremendo. Pero bueno, tuve, Luis, la oportunidad de poder leer tu libro. El pastor me lo envió el domingo y bueno, ahí nos sentamos a consumir y tiene ahí un contenido basado en la palabra de Dios, presentado con mucha autoridad y estoy totalmente convencido de que va a ser de gran bendición para las personas que lo leen. Quisiéramos que en este momento nos hablaras un poquito sobre el propósito de esta obra, qué te motiva a escribir. Casi siempre tenemos, bueno, ya los pastores aventajados, bien experimentados, son los que escriben. Sin embargo, tienes allí una lista de pastores a modo de prólogo compartido que atestiguan de la exactitud de lo presentado en estas páginas. ¿Qué te motiva a escribir Sin Escape, el coronavirus y la Biblia? Básicamente, te lo voy a responder con esta expresión. Los cristianos estamos convencidos de que la manera en que la gente comprende un problema define el modo en que lo enfrenta. Por lo tanto, la iglesia cristiana está comprometida en llevar información correcta a la gente de manera que pueda tomar decisiones correctas. Esto no significa que el acercamiento al abordaje de un problema sea necesariamente exitoso, pero da más posibilidad de que puedan tener éxito. Por lo tanto, la iglesia cristiana está comprometida, lejos de bulos, lejos de noticias falsas, lejos de teorías de la conspiración. Nosotros tenemos un periódico que en buen dominicano es más actual que el periódico Hoy, porque la Biblia ya se adelantó a 3,000 años a esta situación, y lo que los gobiernos, y de hecho el capítulo 2 lo dedico a eso, lo que los gobiernos están haciendo ahora estaba en Levíticos 3 y 14. Entonces, no es nada nuevo y de hecho está en el mismo orden, porque Dios es un guerrero contra las pandemias y la certeza de llevar este mensaje de que Dios es aliado de la humanidad y no su enemigo, y de que la comprensión correcta del problema nos ayuda a enfrentarlo de manera correcta, es la convicción y es el motivo que nos ha movido a escribir. Luis, muchas personas cuando hemos hablado de COVID, porque es el tema del momento, ¿no? Desde que entró, digamos, marzo aquí en República Dominicana, pero desde enero, desde pasado diciembre en Wuhan, pues las personas han tratado de dar su interpretación a esto que ocurre. Cuando tenemos invitados nunca queda la pregunta, ¿será que el COVID es parte de las plagas? ¿Será que se acabó el mundo? Son preguntas que nunca quedan en una entrevista cuando traemos a pastores. Sin embargo, quisiéramos que tú puedas decirnos dónde se ubica una tragedia como el coronavirus en la cosmovisión bíblica. ¿Tiene esto que ver algo? ¿Estaba predicho? En este caso, yo creo que cualquier respuesta sobre el tema del coronavirus o de cualquier sufrimiento humano en sentido general, para ser correcto, debe partir del hecho de que la historia de la humanidad se desarrolla actualmente en medio de un conflicto que la Biblia revela, y está no solamente su origen, digamos, en Apocalipsis 12, 7 al 9, sino también que Ezequiel e Isaías dan información sobre este conflicto. Por lo tanto, cualquier abordaje debe comenzar primero por ahí, porque si no, el destino, si comenzamos por una premisa equivocada, vamos a tener un final equivocado. En segundo lugar, ese abordaje debe tener en cuenta la influencia del poder del maligno en la historia actual del mundo. No podemos decir que ya, digamos, el enemigo de Dios y de la humanidad no tiene influencia en la historia del mundo. Por lo tanto,
cuando nosotros vamos a hacer un abordaje, para ubicarlo correctamente en la cosmovisión bíblica, para poder saber dónde está, tenemos que además basarnos en la Biblia, pero no en una parte de ella, sino en toda la Biblia. Sola escritura y toda escritura. Por lo tanto, según la escritura, esto se ubicaría perfectamente y cumpliría los requisitos de lo que dice Mateo 24:7, donde Jesús predice allí que las señales del tiempo del fin, las señales antes de su regreso estarán marcadas o serán las guerras, los rumores de guerra, las pestes como el coronavirus y el hambre. Por lo tanto, aunque por supuesto esta generación no ha vivido algo similar y nos choca mucho lo que ha pasado, realmente lo que vivieron nuestros abuelos es peor en el tema de 2 guerras mundiales, la pandemia del 1918 y 1920 que se cobró entre 70 y 200 millones de personas, y el crack del 29. Por lo tanto, lo que estamos viviendo realmente no es tan grave, aunque por supuesto para nosotros lo es, pero no podemos catalogarlo como plaga. Aunque tristemente en el mundo cristiano hay algunos que así lo han hecho. Realmente la Biblia, cuando seguimos los cánones de estudio bíblico que existen, las formas de estudiar la Biblia, de hecho hemos estado trabajando el tema todo este trimestre, llegaríamos a la conclusión de que esto es una plaga, perdón, una señal de Mateo 24. Estoy aquí Sí. con los dos términos. Luis, Sí. en la lectura del libro estuve muy atento. El libro está muy bien diseñado, los mensajes muy bien ubicados. Y decías con anterioridad que ya en la Biblia se hablaba acerca de cómo se tratan este tipo de pandemia. Y vamos a utilizar un término muy, muy a lo moderno para decir cómo trabajaba el Ministerio de Salud Pública en tiempo de Israel para tratar estos asuntos de la pandemia. Mira, es muy curioso porque la Biblia es un manual útil incluso para salvar vidas a nivel de naciones, de países. Y allí, exactamente en los capítulos 13 y 14 de Levíticos, Dios da las instrucciones, así como rey, de hecho era el líder máximo de la nación, para hacer frente a una pandemia también, que en este caso aún está con nosotros, que es la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa, ahora ya no es tan letal, porque se han desarrollado, digamos, medicamentos y tratamientos. Pero Dios allí establece 6 puntos principales que podemos referir y que en estos 6 puntos, que están en el mismo orden, son los que han encabezado la lista para cortar la propagación del coronavirus en los países hoy en día, incluso en países que se llaman ateos o laicos directamente, que decimos que los presidentes no creen en nada, etcétera, pero han tenido que recurrir al consejo bíblico para poder cortar la propagación del virus. Y podríamos decir con certeza que el éxito que han tenido los gobiernos en la gestión de esta pandemia, porque si bien es cierto, en algunos casos pudo haber sido mejor, no ha llegado a ser como las veces anteriores, tiene que ver con un seguimiento estricto del consejo bíblico, de que primero se identificara las personas que tienen la enfermedad, que también se identificara cuáles son los síntomas exactos de la enfermedad, que se aislara a las personas, que se diera un seguimiento por 14 días. Es curioso esto, la Biblia establece los 14 días, que ahora se han hecho muy famosos. La Biblia establecía incluso esos 14 días de seguimiento a la gente para ver la evolución. Más adelante la Biblia establece cuál era el protocolo de reinserción de una persona que había pasado por la enfermedad. Y finalmente, pues la Biblia hace el énfasis en la importancia del agua o de la higiene en sentido general para prevenir la enfermedad. Así que yo creo que la Biblia sin duda se ha adelantado 3.000 años a esto, no solamente planteando cuáles son las soluciones, sino planteándolas en el orden correcto. Así que es increíble. Tremendo. Luis, hay una serie de pandemias que tú citas en tu libro para contextualizar la actitud del pueblo cristiano frente a ellas, lo que hacían. Por ejemplo, tú citas la peste antonina, la peste bubónica,
y la que dices mal llamada gripe española más adelante. ¿Qué fue lo que hizo la comunidad cristiana? Y aprovecho también para preguntarte, porque noté que citaste también, por ejemplo, en el tramo que habla de la gripe española, otras denominaciones. O sea que Sí. este mensaje no es solamente para adventistas. Estamos hablando de que los creyentes en Jesús tienen un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Cómo se comportaron en estas pandemias pasadas y qué se espera de nosotros en la actual? De hecho, Ángelo, él cita la iglesia pentecostal, cómo manejaba el asunto de la pandemia. Así es, y la iglesia La bautista iglesia también. bautista y también la iglesia adventista del séptimo día, que históricamente en esas 3 pandemias que acabó con tantos millones de personas en ese tiempo, el manejo interesante que realizaron los cristianos para esta pandemia. En este caso es muy curioso y debo decir que este material es el más completo que se ha escrito hasta ahora, no porque sea el nuestro, que aquí debo hacer un paréntesis claro, por el hecho de que esto es el resultado de más de 30 personas de 4 continentes que han aportado, revisado, corregido, etcétera, este material. Por lo tanto, unifica el pensamiento cristiano, ya no solo adventista, cristiano respecto a esto. Y en este caso, cuando nosotros abordamos lo que debemos hacer, Cristo nos manda a que seamos sacerdotes, y nosotros creemos como protestantes en el sacerdocio universal, cuando todo el mundo debe servir, sentirse comprometido a servir a su prójimo y a ministrarlo en la medida de su posibilidad. Y lo que hicieron en el Antiguo Testamento los sacerdotes, de cierto modo, y fue servir a la comunidad cuando había pandemia, entonces ahora nos corresponde a todo el cuerpo cristiano, y miren que no uso la palabra adventista, sino el cuerpo cristiano en sentido general, de servir a nuestros hermanos, a nuestros amigos, en este caso a toda la sociedad. Y yo quiero citar esta expresión que realmente es anónima, aunque algunos la han dicho que corresponde a alguien. Y dice, lo peor de la peste no es que mata los cuerpos, sino que desnuda las almas. Y este espectáculo suele ser horroroso. Esto es muy curioso porque en momentos de dificultad la gente se desenmascara, se muestra tal cual es. Y ya hemos visto lo que pasó con el tema del papel higiénico, por ejemplo, que todavía no sabemos, me imagino que habrá algún investigador averiguando qué fue lo que pasó, porque todavía no sabemos qué fue lo que pasó, pero todo el mundo fue. Aquí me acuerdo que antes de comprar comida ya no existía el papel higiénico en los supermercados. Fue muy curioso. El tema es que el egoísmo, el pecado que mora en nosotros se hace más visible cuando vienen situaciones difíciles. Así que es curioso que la iglesia cristiana, en este caso la iglesia primitiva, en la peste antonina, mostró su real, digamos, su alma, cómo era. Y lo que salió de allí no fue un espectáculo horroroso, sino un espectáculo que era digno de ver y que motivó a otros a hacerse cristianos. Lo mismo pasa con Lutero. Lutero también luchó para que los cristianos fueran prudentes y se quedaran en sus puestos. Y quiero decir que en la peste antonina, se veía como injusto, incluso como patológico, como enfermizo, que una persona, aunque fuera familiar, ayudara a un contagiado. Porque se entiende que ayudar a un contagiado es ir en contra de la justicia. Esa persona no se merece esa ayuda. Por lo tanto, incluso los médicos, y el famoso médico galeno, que en Latinoamérica se usa para referirnos a los médicos y a toda la profesión, se hizo famoso allí. O sea, allí fue que Galeno tuvo su gran momento, pero Galeno, siendo romano, siendo pagano, cuando llegó a la situación, pues lo primero que hizo fue irse a Pérgamo, a su casa de campo. Sálvese quien pueda. Y es algo curioso porque los médicos hoy en día, las personas que están en los hospitales luchando en contra de la pandemia, aunque no lo sepan, y algunos yo sé que están seguros de ellos, son guerreros de Dios a favor de la humanidad. Dios es un guerrero en contra de las pandemias, y todo aquel que hace un esfuerzo para cortar la propagación de este virus también es un aliado de Dios en esto. Y quiero decir que es significativo cómo vemos
que la Biblia es el centro de la sociedad occidental y de lo que hoy llamamos civilización. Si quitamos la Biblia, volveríamos a un estado como Roma, donde los médicos se iban de los hospitales. Imagínense los hospitales llenos de enfermos y sin médicos. El hecho de que eso no sea así, lo debemos a la Biblia. Cuando sacamos la Biblia, los médicos huyen, porque sálvese quien pueda. La Biblia es que nos dice a nosotros que debemos preocuparnos por los demás. Es un trabajo que los cristianos hemos hecho a lo largo de la historia y que es un llamado, sin escape, la Biblia y el coronavirus, es un llamado a que volvamos a hacerlo, a que podamos seguir los pasos de nuestros antecesores en la fe y sirvamos con responsabilidad, con prudencia y, por supuesto, siguiendo las recomendaciones del gobierno, que sirvamos a nuestros semejantes y aliviemos su carga. Yo quedé muy impresionado. Estamos hoy conversando con Luis Rafael Fajardo. Él es dominicano, radicado en España, y estamos, por así decirlo, poniendo en circulación vía radial y a través de las redes sociales su libro, Sin Escape, el coronavirus y la Biblia. Me parece sumamente interesante el libro, Luis, y hay una frase que me quedó grabada, una expresión que menciona de uno de sus capítulos, donde dice que los cristianos deben ser como el árbol de sándalo que perfuma el hacha que lo corta. Hablemos de la actitud del cristiano frente a las pandemias y específicamente con este tema del coronavirus. Voy a decir otra frase que también está en el libro, y es que para mí un buen cristiano en este momento, en tiempos de pandemia, es tan necesario como un buen médico, porque el buen cristiano, lucha para salvar el alma del paciente, mientras que el médico trabaja para salvar el cuerpo. Así que ambos trabajan en el equipo, en el ejército de Dios en contra de esta pandemia. Por lo tanto, yo creo que cada cristiano, en este caso la iglesia cristiana como conjunto, las iglesias, las organizaciones religiosas, y cada cristiano de manera individual tiene un compromiso sagrado frente a Dios, frente a la sociedad, de servirle en este momento más que nunca. Y quiero ser claro con esto, porque no estoy llamando a nadie a que salga de su casa, a que irrespete, a que sea imprudente, no. Estoy llamando a que amemos a nuestros hermanos y que en la medida de las disposiciones legales, sin respetar lo que se ha establecido por los gobiernos, en este caso por el gobierno dominicano, podamos servir a nuestros hermanos, estar pendiente al que pasa necesidad, poner un mensaje de esperanza fuera de la casa, una pancarta, llamar a las personas, orar con ellos, hacerles saber que estamos orando por ellos. Es importante que en este momento nosotros trabajemos para aliviar las cargas de los demás. Y de hecho quiero decir, Susana, que precisamente el compromiso de aliviar las cargas de los demás es lo que ha llevado a la iglesia cristiana, no solamente la iglesia adventista, sino a otras denominaciones, a sumarse en el esfuerzo de llevar este libro a todo el mundo. Y estamos trabajando ahora en 5 versiones, digamos, descargables. Ya al final diremos dónde se puede conseguir el libro, que es gratuito. También estamos trabajando, o ya está disponible, una versión en audio, de manera que el que no pueda leerlo lo pueda escuchar, también gratuito. Y estamos trabajando con la Iglesia Adventista en España, con la Unión Española, para que al final de este mes haya una versión que va a ser en lenguaje de signos, de manera que el que no lo lea lo escuche, tremendo. El que no lo escuche lo vea. La idea es que todo el mundo sepa que Jesús es el Señor y que Él está comprometido con el bienestar de cada ser humano. Además, estamos trabajando ya en 5 traducciones que están en proceso de revisión, y estaremos trabajando también en 2 revisiones o en 2 versiones en suajili, chino, y 2 a idiomas más del sudeste asiático. Gracias a Dios hasta ahora hemos tenido ya lectores y oyentes de 58 países de los 5 continentes. Así que la penetración, especialmente en toda Interamérica y en toda Sudamérica, ha sido profunda, y nos consta
por las oficinas que nos han dado la referencia y también porque hemos hecho una medición de cada persona que va entrando, de cómo está haciendo para poder saber, en este caso como informático, tengo que auxiliarme de informática para saber cómo la gente va comportándose y dónde debemos trabajar más. Así que lo que estamos haciendo hoy aquí, en este caso lanzando oficialmente el libro en República Dominicana, es algo que estamos haciendo en toda Interamérica y también en otros países de África y de Europa. Y espero que sea de bendición y que la gente pueda tener la información bíblica para poder enfrentar correctamente esta situación adversa que Satanás ha provocado. Decir, Luis, que el audiolibro nos llega en la voz de Omar Medina, muy querido en República Dominicana, el mismo de Hablemos de Jesús. Así que si usted es de las personas que se le hace difícil consumir las letras allí, ¿no? O leer en formato digital, tiene la facilidad de descargar estos audios. Repetimos, están de manera gratuita colgados allí en la página de Luis, fajardoluis.com, ¿cierto, Luis? Así es. Y que por supuesto vamos a poner también en nuestra página, Ángel. Tremendo. Y vamos a compartir el link. Los amigos pueden llamar a la línea de la esperanza, ya todo el equipo de agentes de la línea tiene el link para descargar en PDF y para escucharlo también. Luis, sí, pastor. Nosotros estamos haciendo, como bien decía, el lanzamiento oficial de ese libro. En los capítulos que he leído, he quedado muy impresionado. De verdad, yo quisiera recomendar a toda la población en nuestra geografía nacional que traten de entrar para interesarse en leer el libro. Es muy importante. Todo lo que se dice allí se enfoca desde una perspectiva bíblica y se está viviendo una gran realidad. Ese capítulo 4, donde habla acerca del comportamiento histórico del cristiano para favorecer a las personas que son afectadas por algún tipo de pandemia. Leí ahí en el Imperio Romano qué fue lo que aconteció y cómo gran parte de la población fue afectada por una pandemia y la reacción que tuvieron los cristianos para favorecer no solamente a los que creían, sino también a los que se consideraban como sus enemigos. Háblenos un poquito sobre esa parte del libro para motivar la lectura. Hay algo aquí curioso y es que, como ya decíamos, alguna parte sobre esto, es que el comportamiento normal de un pagano, cuando digo pagano es la religión, ¿verdad? En ese tiempo en Roma y en todo el Imperio Romano, era que las cosas se ganan. Era una especie de ateísmo donde la gente intenta que el más fuerte sobrevive, pero en un modo salvaje, literalmente, sin restricción. Y allí ocurrió que los cristianos, en lugar de huir, como incluso hicieron los médicos, en el caso de Galeno, está evidente, se quedaron sirviendo a sus hermanos y también a los de afuera. Y finalmente se ha constatado que el grupo de personas menos afectado fue el cristiano. Y además las poblaciones menos afectadas fueron las poblaciones donde habían cristianos. Porque los cristianos, siguiendo recomendaciones e intentando cuidarse, no se pusieron ellos, digamos, no escatimaron esfuerzo, ni incluso su sacrificio personal, por supuesto, con todos los cuidados que deberían tener, porque si no hay cristianos no hay ayuda, por lo tanto los cristianos deben protegerse para poder ayudar. Y ellos trabajaron de manera que al final de la pandemia, incluso los enemigos del cristianismo tuvieron que reconocer el trabajo y la labor que habían hecho. Y recuerdo aquella carta que envía el emperador que dice, es que han servido a los suyos y a los nuestros. Así que el cristiano cree que todos cada persona es nuestro prójimo y estamos llamados a servirle, así como el maestro nos enseñó. Por lo tanto, no estamos inventando nada, sino simplemente siguiendo el ejemplo de nuestro maestro, que es Jesucristo. Y en este caso, en el Imperio Romano, la peste antonina se cobró
casi el 10% de la población. Estamos hablando de muchos millones de personas. Sin embargo, fue el momento cuando más ha crecido el cristianismo, porque el cristianismo tiene la virtud de trabajar por la gente cuando hay necesidad, cuando se necesita, cuando el decir yo lo siento no vale, sino que vale actuar. El cristiano, la Biblia llama a que actuemos, no que digamos. Por lo tanto, el cristianismo, no solamente en la peste antonina, pero también en los demás momentos, ha servido de tal manera que el cristianismo se ha multiplicado y se ha difundido rápidamente. Y debo también hablar sobre, y no sé si lo vais a referir más adelante, sobre la posición de los hermanos pentecostales y los hermanos bautistas, que sin duda es tan destacable que está en la historia y tuvo que ser referida en este libro, porque realmente fue una actitud cristiana, netamente cristiana. Los bautistas trabajaron, incluso sus médicos en sus hospitales, hasta 19 y 20 horas diarias para salvar la vida de las personas infectadas, en este caso de lo que se entiende que fue H1N1, la mal llamada gripe española. Yo que estoy en España debo hacer siempre la aclaración, porque realmente se sentían comprometidos con esa realidad. Y por lo mismo hizo la iglesia pentecostal, que sirvió a costa de sus templos y dispuso sus templos para que la gente tuviera allí refugio. Por lo tanto, yo creo que es una constante, y esa constante tiene su origen en Jesucristo, que es el maestro y Dios del cristianismo. Así es. Bueno, hoy estamos conversando con Luis Rafael Fajardo, escritor de este maravilloso libro, el cual recomendamos sin escape, El coronavirus y la Biblia. Cuando usted lo comienza a leer, se le hace difícil parar, porque quiere estudiar más, y los datos, informaciones que Luis presenta en este libro son sumamente interesantes. Luis, tú sabes que con temas como este de esta pandemia, son tantas las voces y tantas las opiniones que dan, sobre todo en lo que tiene que ver en el plano teológico. Muchos se inclinan a decir, bueno, esto del coronavirus es la ira de Dios sobre la tierra. Es la forma como Dios está llamándote la atención. Algunos llegan a pensar que Dios es el causante del coronavirus. Otros hasta se han atrevido a decir, si tienes coronavirus como creyente, pues en pecado estás andando. La pandemia también puede llegar al pueblo de Dios. Quiero que nos hables un poco de esto, porque leyendo tu libro vi que destacaste esta parte tan importante, cómo las pandemias también pueden alcanzar al pueblo de Dios y el papel de Dios como sanador de su pueblo. En este caso, por supuesto, antes de escribir hay que leer, así que yo estuve leyendo todo lo que ha salido desde el punto de vista teológico y bíblico sobre el tema del coronavirus, tanto en inglés como en español. Por lo tanto, digamos, el libro se ha enriquecido de muchas perspectivas. Y me encontré que algunos, incluso en círculos cristianos, dicen que esto es, digamos, la ira de Dios contra la humanidad. Y que Dios busca no importa si sea pastor, hermano, apóstol, o que sea, estaría también siendo víctima de objeto de la ira de Dios. La razón por la que supuestamente Dios se iró tanto como para enviar el coronavirus, ahí difieren. Hay gente que dice que fue por los pecados de la humanidad, otros dicen que fue por la persecución de los cristianos en China, otros dicen que tiene que ver con que no se le quiso devolver a Jerusalén, a Israel, originalmente, o rápidamente, como se esperaba. Y hay mucha gente que dice cosas diversas. Otros dicen, por supuesto, que es una plaga. No obstante, la Biblia, en primer lugar, no dice que el hecho de que Dios permita, y eso hay que dejarlo claro, Dios ha permitido el coronavirus, por supuesto, Dios es soberano,
Dios está por encima del coronavirus, Dios está por encima de absolutamente toda realidad humana. Por lo tanto, no podemos decir, es incorrecto, es antibíblico decir que Dios, de cierto modo, se le fue la mano o se equivocó o se le fue de control la situación y por eso pasó el coronavirus. No, Dios ha permitido el coronavirus y la Biblia habla de que Dios es soberano, todopoderoso. Pero la Biblia no relaciona como sinónimos dos términos que muchos cristianos a veces tendemos a mezclar, que son permitir y provocar. Aunque ambos verbos comienzan con P, no son sinónimos. Y la Biblia establece que, aunque por supuesto Dios ha permitido el coronavirus, no podemos decir que Dios haya provocado esta pandemia, sino que Satanás ha provocado esta pandemia. Y queda claro cuando analizamos tanto Mateo 24 como Hechos 9, y de hecho en el primer capítulo intento dejar esto bien claro. Y la Biblia dice que no podemos relacionar el mal que le ocurre a una persona con pecado necesariamente. ¿Esto se acuerdan aquella historia donde Jesús mismo, en respuesta a la pregunta de los discípulos que tenían todavía una teología, digamos, un poco primitiva, de este nació ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que esto le ocurriera? Y Jesús le dice, ni este ni sus padres, sino que para que la manifestación del poder de Dios se haga realidad en él. Así que queda evidente que aquellas cosas que Satanás provoca para destruirnos, Dios las transforma en bendición para nosotros. No que las usa. Dios es más inteligente de eso, más poderoso que eso. Dios no usa el mal. Dios transforma el mal. De hecho, está tan comprometido con transformar y eliminar el mal que ha prometido un mundo donde ya no habrá dolor ni clamor, porque todo el mal habrá pasado. Dios está totalmente comprometido con el mal. Por lo tanto, decir que Dios es el responsable o el culpable detrás del coronavirus es incorrecto. Yo creo que Dios sí es culpable de algo. Sí, yo creo que Dios es culpable. Yo creo que finalmente tendré que reconocerlo. Dios es culpable de el bien que te va a ti. Dios es culpable de tu salud. Dios es culpable de que no te has contagiado. Dios es culpable de que a mitad de esta situación tú tenga paz. Dios es culpable de tu salvación. Dios es culpable de darte una esperanza que te ayuda a mantenerte de pie en medio de cualquier circunstancia, ya sea esta o sea la futura. Y finalmente, Dios es culpable de ofrecerte y asegurarte una vida eterna junto a Él. Así que si Dios es culpable, sí, yo creo que de todo esto, de todo lo bueno que te pasa. De todo lo bueno. Tremendo. Luis, precisamente de eso quería preguntarte. Bueno, te voy a preguntar. Tú diste ya algunas pinceladas. Hemos hablado en muchas ocasiones aquí en la radio y también en el programa hoy conversando contigo lo hemos hecho. Hablar sobre la oportunidad que significa para los cristianos el coronavirus. El tema de aprovechar este momento para compartir lo que creemos con las personas. Tú, por ejemplo, citas allí en el libro, estamos haciendo muchos spoilers, pero bueno, un macaco, ¿no? Que cuando salta es atrapado en el aire por el lente de tu cámara. Dice un momento justo, preciso. Si llegas un poquito antes, no lo tomas. Y si es después, tampoco. ¿Qué significa esta como oportunidad para el cuerpo de creyentes, el tema de la expansión del evangelio? Personas que solamente estarán dispuestas a escucharlo ahora, no después. Mira, yo quiero referir algo que en primer lugar quiero hacer la historia de Mono y el macaco y tal. El tema es que yo soy aficionado a la fotografía, es una afición que intento tomarme cada vez más en serio. Entonces, ayer fue el primer día en 100 días que salí con mi cámara a hacer que pueda hacer alguna foto. Pero me acuerdo que en esta ocasión, cuando fuimos invitados a predicar allí en Gibraltar, por supuesto, mi esposa y yo no desaprovechamos la oportunidad, los macacos que allí están, y es algo curioso. Y vemos, y yo quiero representar lo siguiente. Cuando un fotógrafo va a hacer fotos, especialmente cuando se trata de fotografía de animales salvajes,
No vale con que tú vayas a la sabana, a África, a hacer una foto de un león durmiendo, porque para eso vas al zoológico y lo haces allí. Sino que la gracia de la foto está en el impacto, en una acción increíble, comiendo algo, saltando, no sé. Y resulta que eso en fotografía se llama momentum, el momentum. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos al coronavirus, esto sin duda es el momentum de esta generación cristiana para llevar a Cristo. Yo quiero decir que probablemente no exista otro momento como este en esta generación para llevar a Cristo. Lo que no se haga ahora. Yo quiero ser claro en esto. A los cristianos un llamado sagrado. Hermanos, muchos oídos se están cerrando a causa del coronavirus para siempre. Miles de personas están muriendo diariamente. Por lo tanto, tenemos que asumir nuestro compromiso para usar los medios que Dios nos ha puesto a la disposición, el Facebook, etcétera, en nuestro círculo de amigos, para llevar esperanza. Por lo tanto, yo quiero decir que no compartamos bulos ni noticias no verificadas, sino compartamos una noticia que es siempre verdadera, la palabra de Dios, hermanos. Si usted comienza a compartir un versículo diario, no va a terminar. No compartamos noticias falsas, no compartamos teorías de la conspiración. Para eso está otra gente. Nosotros tenemos otro llamado, llevar esperanza a la gente. Y yo quiero ser claro en esto. Beatriz Vera Posek, que es una psicóloga española especializada en psicología positiva, ella dice algo curioso y es que cuando una persona tiene o pasa por una situación traumática, como por supuesto lo es el coronavirus, los cambios más frecuentes, y eso está demostrado ya por otros psicólogos, los cambios más frecuentes en una persona que ocurren, hay 3, pero el más frecuente de todos es un cambio en la espiritualidad y en la filosofía de vida. Porque las experiencias traumáticas, dice ella, sacuden de forma radical las concepciones e ideas sobre las que construimos nuestra forma de ver el mundo, y todo se desmorona y tenemos que replantearnos y comenzar a construirlo todo desde el principio. Esto explica por qué de manera casi instintiva la gente mira hacia arriba cuando tiene un problema. Y cuando usted va, cuando está, digamos, en una oficina, por ejemplo, en el Banco Central, no hay, o en el Huacal, o cualquier oficina, no hay una capilla de oración. Porque la gente cuando está bien no mira hacia arriba. Pero en los hospitales sí hay capillas de oración. Pero no solamente en República Dominicana, sino también en el mundo entero. Tristemente, esa necesidad que tiene el ser humano, que muchas veces ese grito es acallado por el ruido del trabajo, el ruido de los tapones en la carretera. Cuando hay silencio, como ha provocado el coronavirus, entonces ese ruido se hace insoportable. La gente de manera instintiva vuelve a su creador, mira hacia arriba. Por lo tanto, tenemos que aprovechar este momento no para pescar en mal revuelto, no, sino para llevar certezas y esperanza. Y como decía antes de unirnos a la transmisión, para que la gente sepa que vale la pena vivir una vida aún en medio de la crisis del coronavirus, porque al final del túnel se ve una luz incluso más brillante que el sol, que es la luz de la venida de Cristo, que nos asegura que podemos estar en paz ahora. Estamos tan seguros que seremos finalmente, que estaremos con Cristo finalmente, que estamos dispuestos a ayudar y a ser feliz ahora, porque la esperanza nos llena. Antes del cierre, Luis, ahora que has hablado de esa forma, veo algunas recomendaciones importantes que hacen para compartir el evangelio, porque hay muchas personas que, aprovechando el momento de fatalidad que se está viviendo, de la situación de caos que ha provocado el coronavirus, entonces quieren aprovechar el momento como para asustar a la gente y entonces traerlo a los pies de Cristo. Finalmente, la forma correcta como nosotros como cristianos deberíamos aprovechar esta linda oportunidad que Dios nos ha dado, la predicación del evangelio. Básicamente, en nuestro deber, yo quiero decir algo muy claro, que quede claro a todos los cristianos. Hay 3 armas
que Satanás ha usado por siglos para cumplir su propósito de matar, robar y destruir. Esas tres armas son el miedo, la duda y también la incertidumbre. Así que cuando nosotros intentamos meter miedo a la gente, estamos usando un arma de Satanás para supuestamente cumplir un propósito divino. En la Biblia, la expresión que más aparece en la Biblia es no temas. El mensaje cristiano en este momento debe centrarse en repetir las palabras de Jesús a sus discípulos. No temáis, yo estoy con vosotros. El cristiano no es el que lleva miedo, para eso está Satanás. No podemos hacer ese trabajo corresponde a otra persona. Nosotros tenemos que hacer un llamado a la gente, ya darle certezas, que es lo que da la Biblia, y darle la seguridad de que Dios está con nosotros luchando a nuestro lado. Dios está más interesado incluso que los gobernantes de los países en que esto se acabe pronto, en que esto se solucione. Por lo tanto, yo quiero decirte, tú que me estás oyendo, que Dios está sosteniéndote, que no es miedo lo que el cristiano debe llevar, sino certezas y esperanza. No debemos temer. De hecho, la Biblia dice, no temáis. No debemos temer a nada. Por lo tanto, nuestro deber está en bendecir al mundo. Y lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos, ya decía, poner una pancarta con un mensaje hermoso afuera de nuestra casa. Y que cuando una persona esté en su casa, digamos al frente, diga, Señor, dame una señal de que estás conmigo, y abra la ventana, vea tu mensaje y sepa que Dios le acaba de hablar a través de ese mensaje. También, si tú tocas un instrumento, tú puedes hacer un concierto para tus vecinos sin salir de tu casa. Esa ventaja la tenemos con la música. Y puedes bendecir a muchos sin tener que salir de tu casa. Y si te grabas y lo subes a Facebook, en las redes sociales, estarás bendiciendo a mucha más gente. También en los perfiles de redes sociales. Señores, quiero hacer un énfasis en esto. No compartamos noticias no verificadas. Exacto. Por favor, vamos a tener cuidado con esto. Si no tenemos tiempo para verificar una noticia, no la comparta. Comparta una noticia que Dios le ha dado a usted y sea un reportero de la cadena celestial de noticias, de la CCN, cadena celestial de noticias. Usted es un reportero de esa cadena celestial que solo trae buenas noticias. Y las noticias que está en esa cadena, en primera plana sale que el cielo no está en cuarentena, que en el cielo no hay coronavirus, que en el cielo a las 8 no hay toque de queda. Hermanos, a Dios no hay presidente que le diga, ahora te quedas ahí y no sales. No, Dios está contigo ahora mismo, ayudándote, sosteniéndote en este momento. Y cuando tú estás en tu casa, en el toque de queda, Dios está contigo porque Dios no está en toque de queda. Dios está por encima de esta situación. Y esas buenas noticias son las que debemos llevar a la gente que nos sigue en las redes sociales y a la gente que está en nuestro círculo de influencia. Bueno, ha sido placentero conversar con Luis Rafael Fajardo y poder entender un poquito más de sus propios labios parte del contenido de este maravilloso libro, el cual recomendamos, Sin Escape, Coronavirus y la Biblia. Me encanta, Luis, cómo terminas el libro, esta expresión, el nombre que le pusiste al capítulo, porque ahora en las redes se ha hecho tendencia una expresión, lo mejor está por venir, dicen las gentes con hashtag, pero tú decidiste ponerle el título, el mejor está por venir. Me encantó. Yo creo que estamos de acuerdo en que lo mejor está por venir, pero lo mejor no vendrá solo, ¿verdad? Lo mejor habrá que traerlo y alguien tendrá que traerlo. Nosotros estamos convencidos, la Biblia nos convence, el mundo cristiano está convencido de que pronto, muy pronto, veremos a Jesús venir en gloria y entonces todo esto acabará. Y más que acabará, deseamos estar con Él. Y yo creo que tú puedes experimentar la experiencia de vivir con Jesús hoy mismo. No tienes que esperar a que venga, sino que Jesús dice que aquel que lo recibe, Él hará una fiesta con Él. Hoy mismo, ahora mismo, el Señor te llama para que tú puedas aceptarlo y que hoy mismo el mejor, aquel que te trae lo mejor, llegue a tu corazón.
pero mientras nos llega la realidad de la segunda venida, podemos decir como el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y yo ergaría, aunque me echen del trabajo, aunque me contagie de coronavirus, aunque tenga dificultad económica, y sigue diciendo el profeta, y aunque los campos no produzcan alimento, aunque el aprisco no haya ovejas, aunque se dañe mi carro, aunque no tenga dinero para arreglarlo, y sigue diciendo el profeta, aunque ni ganado alguno en los establos haya, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Así es, Dios es tu libertador. Dios es el sanador, es el guerrero que está a tu lado para protegerte y para librarte y para sostenerte a mitad de la pandemia. Porque Amén. aunque seamos, de cierto modo, algunos de nosotros contagiados, porque sin duda, como decía Jesús, estamos todos en el mismo barco, y Jesús dijo, no que nos libraría del mal o el sufrimiento, un sufrimiento que él mismo padeció, aún siendo Dios, y nos dio el ejemplo con esto, sino que en cada momento de sufrimiento estaría con nosotros. Por lo tanto, podemos decir, podemos regocijarnos en este momento en Dios, nuestro Salvador. Amén. Luis, muchísimas ¿Sí? gracias de verdad por haber presentado este libro. A vosotros. Nosotros, una vez más, quisiéramos hacer la recomendación a toda la población para que puedan adquirir gratuitamente este libro. Si no, lo pueden hacer, si no escrito, lo pueden hacer también a través del audio. Y donde quiera te encuentres, sigue siendo un canal de bendición. Amén. Quería finalmente, si me permitís, tomar un minuto, en primer lugar, para decir que podéis compartir libremente, aunque el libro es un libro oficial, tiene ISBN, etcétera, está publicado por la editorial Fortaleza, que lleva el pastor Miguel Ángel Núñez. Puedes compartirlo, siéntete libre. Que no se pueden copiar los libros, pues este sí se puede copiar, este se puede compartir, este se puede regalar, este se puede fotocopiar, este se puede imprimir. La idea es que tú tengas este mensaje y haga que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Si no sabes qué compartir en tus redes, comparte este libro, que estarás compartiendo certezas y esperanza. Además, quiero avisar que estaremos poniendo a disposición de la hermandad, en este caso adventista, en República Dominicana, a través de las oficinas de la iglesia en todo el territorio nacional, y a través de los pastores. Así que creo que ya está confirmado que hoy estará llegando a cada pastor de la República Dominicana, los que faltan, yo sé que ya muchos lo tienen. Por lo tanto, si tienes dificultad para encontrarlo, pídelo a tu pastor, que él con toda certeza lo tendrá y te lo hará llegar. También estará, creo que disponible en las páginas de la Unión Dominicana, en la página oficial, en la página de Facebook, y probablemente quizás también en la página de Radio Amanecer. Así que la idea es que podamos compartir este material. También debo anunciar que el próximo viernes y sábado estaré con los jóvenes y con la feligresía de la Asociación Dominicana del Nordeste, hablando y compartiendo ya, respondiendo preguntas sobre este tema, porque sin duda el libro intenta también responder preguntas sobre cuál es la función de Dios, cuál es el trabajo de Dios frente a esta pandemia. Mucha gente dice, ¿dónde está Dios en tiempos de coronavirus? Pues el sin escape, el coronavirus y la Biblia también responde esa pregunta. ¿Dónde está Dios y qué está haciendo Dios en este preciso momento? Tremendo. Bueno, esta fue la participación de Luis Rafael Fajardo, estudiante de teología, radicado en España, dominicano de Nagua. Si revisas, Luis, más adelante la transmisión del Facebook, te vas a dar cuenta de que allí hay algunas personas de tu tierra natal, por supuesto, que han estado comentando, y bueno, las reacciones han sido muy positivas. Gracias a Dios. Un saludo para todos ellos. Sí. Así es, por haberte inspirado, y esperamos que este contenido pueda ayudar, sabemos que lo hará, a muchas personas. Amén, amén. Gracias por vuestro apoyo, gracias por la invitación, y espero que en algún momento incluso os animéis a pasar los audios de Omar Medina, que han tenido mucho impacto también en todo el resto de América, y muchas de nuestras emisoras de Nuevo Tiempo están pasando
estos audios, porque sin duda en este momento, cuando hay tantas voces que dicen que ya no sabe uno a quién creer, la Biblia se hace más necesaria que nunca. Muchas gracias y Dios les bendiga. Amén. Muchísimas Bendiciones. gracias. Gracias, Luis.